¿Cuántos nos hemos preguntado si viene el rapto y me lleva el Señor, quién se va, quién no se va? Pues vamos a ver qué dice la palabra al respecto, amén. Vamos a ver qué ocurre con la preciosa palabra de lo que hemos aprendido, sí, no, quién sabe. Pues eso depende de cada uno de lo que vamos a estudiar el día de hoy y podamos aprender. Pero si el Señor te tiene aquí es con un propósito, amén. Y vamos a ver algo, lo que dice la palabra, amén. Acompáñame por favor a Lucas. Lucas 4, por favor. Erika, en mi portafolio está 2 pilas ahí en la bolsa de adelante. A ver si me puedes pasar. Son 2, ajá, de ahí está. Ajá, ok, Lucas 4, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dígame. Lucas 4, del 1 al 3. Necesito empezar con la introducción. Voy a empezar con esto porque quiero llegar a un punto que es el que, con el que quiero concluir. Pero necesito que pongamos mucha atención en la introducción para podernos llevar ahí, ¿eh? Vamos a entrar a las profundidades, pero para entrar a las profundidades tenemos que empezar por la orillita, ¿ok? O que dice en Lucas 4.1, bendito el Señor, Lucas 4.1, del 1 al 13, y hay cosas importantes que tenemos que anotar aquí. Una, dice, Jesús, ¿qué decía? ¿Qué dice ahí? Importantísimo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que tú y yo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo si queremos irnos con el Señor en el rapto. Amén. Entonces, si dejamos al Espíritu Santo a un lado y creemos que los conocimientos son suficientes, estamos equivocados. O si creemos que venir los domingos me va a permitir irme con el Señor, no es así. Aquí no, acuérdense que no nos vamos porque nos sentamos en este lugar. Amén. Y ahorita vamos a aprender algo preciosísimo de esto. Dice aquí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos hablando que apenas estaba arrancando Jesús, ¿ok? Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra para que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, si no, primera tentación que tuvo Jesús, ¿cuál fue? El alimento. Alimento físico. Aguas con eso, iglesia. El enemigo va a estar a tentarnos en el alimento físico, en la provisión, en el sustento, en que quiero tener yo, mi yo, lo que yo quiero satisfacer de la carne. Amén. Entonces, primera tentación que tuvo el Señor. Segunda dice, le llevó el diablo a un monte alto, o a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta, ¿qué? Potestad. ¿Y qué más? Gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y a quien quiero la doy. Y tú, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué? Y a él solo haré necesidad. Segunda tentación, las cosas materiales. ¿Sí? Estamos hablando de todo lo que tenga que ver con posesiones, con lo que yo pueda tener. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles, muchas gracias, a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no Tropieces con tus pies en tierra. Estamos hablando que Satanás, el diablo, sabe perfectamente la palabra, iglesia. Si nosotros conocemos la palabra, no es suficiente. Necesitamos tener el Espíritu Santo para que me diga la palabra que tengo que arrojar en ese momento. ¿Vamos bien? ¿De acuerdo en eso? Ok, seguimos entonces. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, ¿qué? No tentarás al Señor tu Dios. Ok, ¿qué habla en esta siguiente tentación? Tentación nos habla de autosuficiencia, orgullo, nos habla de soberbia, ¿sí?
Porque cuando yo puedo hacer las cosas, yo las hago, sin pedirle la autorización al Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas cuando queremos, porque queremos, sin preguntarle al Señor que tenemos que hacerlas? ¿Sí? No tengo dinero y le pregunto al Señor, Señor, ¿me vas a proveer para hacerlo? Pero cuando tengo el dinero a veces no le pregunto y voy y compro. Entonces tenemos que tener, ¿sí?, la humillación y ponernos a los pies del Señor para decirle, Señor, esto que me estás dando es de bendición, yo lo sé, dime en qué lo puedo invertir. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Aquí estamos hablando que el Señor, ¿sí?, estaba lleno del Espíritu Santo y gracias a eso logró vencer la tentación. Ok, ¿cómo vencemos la tentación? Estando en comunión con el Espíritu Santo y teniendo la palabra. Amén. Porque el Espíritu Santo me va a recordar aquel versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no habla de lo material, no habla de lo mundano, pero ya me lo recordó porque es cuando lo tengo que aplicar. Amén. Ok, entonces seguimos. Si queremos ser vencedores, entonces debemos de estar en comunión con el Espíritu Santo. No hay dudas ahí, ¿verdad? Entonces, primer punto, importantísimo, Espíritu Santo. A veces le restamos importancia. A veces creemos que con el conocimiento es suficiente. No es así. Por eso el Señor dijo, te conviene que yo me vaya para mandarte el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar. Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces caminamos sin guía? Cuando ahí está. Porque le restamos importancia y el Espíritu Santo te dice, camínale por ahí. Y tú le dices, no, espérate, ahí está muy feo, mejor por acá, por la autopista. No, vete por ahí. Porque ahí te vas a encontrar una persona que le vas a compartir de la palabra, lo que yo te voy a decir, le vas a decir. Amén. Y eso no lo encontramos aquí, que nos diga tal cual. Entonces te vas a ir por la carretera libre, no dice eso, ¿verdad? Por eso tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Ok, vámonos a Lucas 9, por favor. Ahí me metiendo un poquito, ya lo metimos los tobillos al agua, al río de vida. Amén. Vamos a meternos hasta las rodillas. Dice Lucas 9. Lucas 9:21, por favor. ¿Lo tenemos? Sí. Aquí estamos hablando cuando Jesús iba arrancando, iba iniciando, ¿sí? Todavía ni siquiera estaba el plan de la crucifixión, pero él ya sabía y él estaba preparando a sus discípulos. Y dice aquí, del 21 al 27, dice, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea ¿qué? Entonces él ya sabía perfectamente que era necesario que muriera, porque para que haya vida necesita haber muerte. Pero él también sabía que al tercer día iba a resucitar. Se lo estaba diciendo a los discípulos que no lo sabían. ¿Estamos de acuerdo? Los discípulos vivieron una experiencia donde tenían el Pentateuco, tenían la palabra, la ley, ¿sí? Pero cuando Jesús vino a enseñarles en el caminar. Muchas veces, iglesia, el Señor los va a enseñar en el caminar. Pero si no camina, ¿te acuerdan lo que pusieron ahorita en el pintarrón? El perezoso, el ignorante que no quiere caminar. Necesitamos empezar a caminar, iglesia. Está frillita el agua, no le hace, métete a los tobillos. Hay ocasiones que algunos hermanos, en lugar de meterlos por tobillos y luego las rodillas, el Señor les da la empujón y se van directito. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero el Señor nos está llevando poco a poquito a ir aprendiendo. Entonces dice aquí, al tercer día, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, ¿qué es? 2 y 3. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. 25, ¿qué dice? Fíjense qué interesante está esto, iglesia. Dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si tú vas y le compartes a todo el mundo, a toda tu familia, ¿sí? Y destruye o se pierde, y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso habla de que tenemos que cuidar nuestra salvación. El Señor nos entrega un tesoro precioso que es la salvación y tenemos que cuidarla. Amén. O sea, no depende de las circunstancias de los demás, no depende si mi esposa, mi esposo, mis hijos, del trabajo, depende de que nosotros la cuidemos. Es una decisión personal. Y seguimos aquí. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de se avergonzará al Hijo del Hombre. ¿Cuándo qué? Amén. Fíjense, ahorita voy a regresar ahí. ¿En qué gloria va a venir? Y
del Padre y de los ángeles. Cuando Jesús venga, viene con la gloria del Padre y su gloria. Lo que le llamamos la gloria no engendrada, que es la del Padre, y la gloria engendrada, que es la del Hijo. ¿Vamos bien? Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ok, ahí vamos a ir avanzando. Entonces vimos que la tumba de Cristo Jesús está vacía, porque Él resucitó el tercer día. Él lo mencionó y lo cumplió, ¿cierto? Él sabía que venía y se lo dijo a sus discípulos para que se prepararan. Los discípulos es como decir que alguien muy querido tuyo te dice que va a morir, al tercer día va a resucitar. En ese tiempo, inclusive cuando la primera vez que se los comentó, pues dijeron, está bien, Jesús. Pero ya cuando lo empezaron a ver en real, es cuando empezaron a ser tocados. Es decir, ¿te acuerdas cuando dijo aquello? Aquí está, lo estamos viviendo. Entonces dice, niégate a ti mismo. ¿Qué significa? Necesitamos morir, iglesia. No podemos ir ante la presencia del Señor con esta cochambre que traemos. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo no sé si usted se bañó, pastor, pero yo sí. No, sigue teniendo cochambre, porque seguimos pecando. Ahorita estamos limpiecitos, gloria a Dios. Pero si en tu cabecita ya entró algún pensamiento incorrecto, ya te ensuciaste y acabamos de tomar ahorita la sangre y el cuerpo de Cristo. Nada más en un pensamiento. Para eso tenemos la sangre preciosa del Cordero. ¿Sí? Y si tenemos, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Ahorita lo mencionábamos, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento es una forma o figura de lo que es Cristo Jesús, ¿sí? Y hablaba de la sangre, y tenemos que ver la sangre de la paloma, la sangre del cordero, la sangre del becerro. Cada sangre tenía una función en específico en el Antiguo Testamento. Número 2, dice que teníamos que tomar, ¿qué? Nuestra cruz cada día. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Él pasó, yo tendría que haberlo pasado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque Él pagó por nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos molestamos y nos incomodamos cuando alguien escupe? Ya no hablo del latigazo. Te escupió, te ofendió, te juzgó. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y cuántos de nosotros nos estamos sintiendo víctimas y todavía le decimos al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tengo que pasar esto? Yo voy todos los domingos a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo bla, bla, bla. Y dice el Señor, a ver, espérate, pero es que es el camino crucificado. ¿Quieres ser exaltado? Tienes que caminar por el camino crucificado. Toma tu cruz y sígueme, vive mi vida, pero no te vas a hacer vivir lo que yo viví porque no lo vas a soportar. Te voy a hacer vivir lo que es suficiente para que tú aprendas quién soy yo y cuál es tu postura. O sea que no tenemos que ponernos en este lugar creyéndonos que somos más. Oye, en mi trabajo porque me reconocieron, gloria a Dios, porque es por su gloria. Me están viendo porque están viendo a Cristo Jesús en mí, no a mí. O sea, somos tan incongruentes y discúlpenme, pero a veces tan, pues no quiero decir la palabra, ¿verdad? Pero tan tontos que creemos que porque lo que hacemos, ay, qué bien haces tu trabajo y wow, se sube nuestra carne. Pero no somos nada sin Él. Y lo que somos por Él. Aún estemos con Cristo o no estemos con Cristo. Porque todo se mueve bajo su autorización. Amén. La gloria siempre va a ser para Él. Instrumentos de honra y de deshonra. Pero la gloria es para Él. Amén. ¿Estamos vencidos? ¿Estamos vencidos? ¿Estamos convencidos? Vencidos no, convencidos. Nadie dijo amén, ¿verdad? Sí, mira, perdón, Señor, amén. No. Ok, luego dice, hay que seguirle. Sí, dice, ¿qué significa seguirle? Es confiar en Él. Entonces, si logramos, ¿sí?, nosotros hacer lo que está diciendo el Señor, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a poder gozar de la gloria del Padre. Si no nos consideramos inmerecedores de la gloria del Hijo, imagínate la gloria del Padre. ¿Cuántos hemos tenido nuestra comunión con el Señor y hemos orado? Espero que lo hayas sentido aquí y te haya tocado y te haya decidido, Señor, yo ayer estaba orando en la noche, hasta me dijo mi esposa, ya no te dije nada porque estaba a punto de llorar, pero es de gratitud, bendito sea tu santo nombre, papá, en la hora de la oración. Y es algo que siento y me da mucha emoción. Y veo los proyectos que el Señor tiene para esta preciosa iglesia y digo, Señor, no la merecemos. Dice el Señor, tú sigue caminando, no te preocupes, no te la doy porque te la merezcas, te la doy por quien soy. Ay, y eso a mí me mueve. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, yo sigo sintiéndome indigno.
gloria es para Él. Y lo que tú ves y que se está haciendo en este lugar y lo que tú habías visto, los que me conocen, es para la gloria del Señor, porque Él lo está haciendo, no yo. Si yo me quito de la cobertura del Señor, sigo siendo el mismo mundano. Y aún estando en la cobertura del Señor, a veces me salen cada detalle. ¿Amén? Ok, nos metemos un poquito más. Ya llegamos un poquito como que las rodillas. ¿Sí? Ok. Eso ya lo habíamos tocado. Para algunos no, y si no lo han tocado y no lo acordan, tengan paciencia los demás. Ok, Lucas 22. Ahora lo traemos con Lucas. Lucas 22. Amén. 22:39. Bendito sea el Señor. Amén. Esto ya lo aprendimos aquí y es algo preciosísimo. Ya les digo yo dónde vamos a empezar a iniciar el tema. Y dice aquí, y saliendo se fue, va bien, ¿verdad? Se fue como solía al monte de los olivos. ¿Se acuerdan que el Getsemaní significa monte de olivos? ¿Sí? Ahí fue a ser exprimido el Señor. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Primer punto, entonces vimos en el anterior que era importante estar en el Espíritu. ¿Cómo estamos en el Espíritu? Por medio de la oración y por medio de la lectura. ¿Me doy a entender? Necesitamos tener esos tres elementos: oración, lectura y el Espíritu. Ok, seguimos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. No nomás dijo, oren ustedes, también oró. Y no oró para que los demás los vieran, oró porque él sabía que la oración tiene poder. Para poder tener la unción del Espíritu Santo necesito la oración. Ok, seguimos. Y diciendo, Padre, está hablando con su Padre, el Señor Jesús, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos aprendido para la gloria de Dios que muchos creen que aquí está hablando Jesús pidiéndole al Padre que si puede dejar de pasar esa situación que va a venir. Porque ahí es antes de que lo fueran a aprender, ahorita lo vamos a ver. Pero muchos creemos o podemos creer que dice aquí, Señor, si puedes hacer que pase de mí esta copa, o sea, que me maten o que me lleven a la cruz, que se haga tu voluntad en la mía. Y eso sería totalmente contradictorio con lo que estamos leyendo ahorita en Lucas 9, donde dice que le dijo a sus apóstoles que él tenía que morir. Y él sabía que tenía que morir porque sabía que tenía que resucitar. O sea que Jesús tenía el conocimiento completo y sabía que para poder redimirte y redimirme, tendría que morir en la cruz. No sé si me estoy dando a entender. Entonces en el Getsemaní lo que está pidiendo Jesús es, Señor, dice la palabra que él estaba, y ya no voy a meterme más ahí, pero que él estaba sudando gotas de sangre. Ahora, fíjense bien, lo mismo que tuvo la tentación cuando inició su ministerio, cuando fue tentado en el desierto, aquí está pasando. ¿Qué ocurre? Que él pudo haber pedido ángeles que le vinieran a ayudar, ¿cierto o no? Pero él sabía perfectamente en dónde tenía que estar y qué es lo que tenía que hacer, aún con el poder que él podía tener. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, dice la palabra que él se estaba muriendo literalmente. Ahora, ¿por qué se está muriendo? Pues mira, si yo con mis propios pecados me puedo ir al Seol, imagínate él con toda la carga de todo lo que se iba a llevar. Es más, ya no me voy tan lejos, nada más lo de la congregación. O sea, imagínate la carga de cada costalito, y algunos no costalitos, algunos ya son camiones, otros trailers, ¿sí? De que traemos de montón de cosas cargando que el Señor se las estaba muriéndose. Entonces dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la tuya, Señor? Si tú quieres que yo me muera aquí, yo vine a morir en la cruz. Pero si tú quieres que yo me muera aquí, yo aquí muero. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? Eso ya lo habíamos aprendido, de lo que había ocurrido en el Getsemaní. Ok, entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces, iglesia, ocurre lo que dice Marcos 8, 18, 17 y 18, que teniendo oídos y que tenemos ojos, estamos ciegos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me permite ver? La fe. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿Sí? La fe me va a permitir ver cosas que no estoy viendo. El Señor, imagínate, cuando le dijo el Señor a Noé, Noé, vas a hacer un arca, no se la aventó en 15 días. Son mucho tiempo de burla, de todo lo que tú quieras. Sin embargo, él confió, él que pudo ver que si el Señor se lo pedía, tenía un propósito. ¿Lo vieron los demás? ¿Él disminuyó su fe y dejó de hacerlo? No. Cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas, aunque los demás no lo vean. ¿Me doy a entender? Porque en el camino lo van a ver. Yo lo que tengo que hacer es clamar al Señor por medio del Espíritu Santo para que les permita ver. ¿Vamos de acuerdo? Lo que a lo mejor no se está viendo. No sé si me quedo a entender. Hay ocasiones en que tú puedes decir algo que yo no logro ver, pero si tú lo estás diciendo, yo digo, Señor, abre mis ojos. Aunque no lo pida la otra persona, lo pido yo mismo. Señor, no logro ver lo que me está diciendo el hermano, pero abre mis ojos. No me permitas eliminar, juzgar o criticar lo que estoy recibiendo, sino déjame ver lo que él está viendo. ¿Vamos de acuerdo? Ok. Entonces seguimos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Aquí todos somos personas que podemos ver y oír, ¿verdad? En lo carnal. En lo espiritual, ¿cuántos queremos oír y ver? Casi quisiéramos decirle, Señor, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y cuando lo abramos, vamos a ver. Mira, hay gente que ha escuchado aquí, que ha cantado más de la gente de la que estamos. Y no es una ni dos. Oye, ¿sabe qué, pastor? Yo he escuchado que cuando se cantan más de los que estamos. Por ejemplo, estamos 10 y se oye como si estuviera llena la iglesia. Y no lo dudo, ¿sí? Pero no está escuchando con los oídos físicos. Porque dice la palabra que nos unimos a millones y millones de ángeles. Imagínate, qué precioso es eso. Y a mí cuando me dicen eso digo, gloria a Dios, porque es lo que está en la palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí sí oímos. Vámonos a Juan. Juan 18, lo voy a traer de un lado a otro, gloria a Dios. Ya quiero empezar a aterrizar. Ahorita estamos llegando todavía a las rodillas. Juan 18, 1. Eso está precioso, iglesia. Estamos hablando del mismo caso. Ya se puso a orar, ya le dijo al Señor, Señor, si puedes hacer que pase esa copa de mí, adelante, Señor, y si no, que culmine lo que tú me llamaste a hacer, que es morir en la cruz, para poder redimir los pecados de todos nosotros, ¿ok? Y luego dice, habiendo dicho Jesús esas cosas, 18:1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, ya se sabe la historia, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fíjense bien, Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, o sea que Jesús no era un ignorante, Jesús sabía perfectamente lo que iba a venir. Amén. Y esto está muy profundo, no me voy a meter ahí porque si nos metemos es meternos hasta la eternidad pasada, pero esto es muy profundo. Y dice aquí, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Y qué pasó? Eso es precioso, iglesia, lo que te estoy diciendo. Que estaba Jesús, ya había orado y le dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Entonces dice el Señor, el Padre dice, pues va a ser mi voluntad y mi voluntad es que sigas con lo que habíamos pactado, hijo, acá arriba. Ok, entonces sigue caminando, ve que vienen, dice el Señor, y se adelanta Jesús y le dice, ¿a quién buscan? Buscan a Jesús el Nazareno. Y les contesta, yo soy. ¿Sabe lo que les dijo? Ese mismo yo soy lo encuentran en Éxodo. Y lo encuentran en Apocalipsis. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan lo que le dijo Moisés? Le vas a decir que yo soy el que soy. ¿Saben lo que estaba diciendo? Era el nombre del Padre, por eso cayeron. No era el nombre de Él, era el nombre, después dice el nombre de Él, pero era el nombre del Padre. Es yo soy. Está hablando del Padre, ese es el nombre del Padre.
¿Y qué ocurre? Como está el nombre del Padre, es tanta la gloria del nombre del Padre, porque no era agresión, era la gloria. Y llega la gloria del Padre y caen todos, junto con ellos Judas. Y caen, imagínate, los que cayeron a la tierra, imagínate todos polveados. Y todavía se levantaron con la misma finalidad, porque tenían ojos y no veían. No estaban logrando ver lo que el Señor les estaba mostrando. Ojo, no les estaba mostrando el nombre del Padre, la gloria del Padre, para que no lo crucificaran, sino para que se arrepintieran. El Señor nos está mostrando su gloria, no para vernos super wow, está para que tú y yo nos arrepintamos. Eso es lo que el Señor está buscando, que nos arrepintamos. Amén. Y ahorita vamos a poner un diagrama aquí interesante. Entonces seguimos. Dice, y Jesús dice que dijo, yo soy. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Y dice, cuando le dijo, yo soy, que es la palabra aní, ¿sí? Retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarle. Significa que se volvieron a levantar en nuestra propia necedad. Iglesia, nos levantamos en nuestra propia obstinación, necios, testarudos. Cuando volvemos a caer en una situación, me dice, yo soy. Es para levantarnos y decir, Señor, perdóname, no vuelvo a hacer lo mismo. Yo era orgulloso y cuando me dijiste, yo soy, me estás diciendo, quita el orgullo, porque si no, no te voy a poder llevar. Quita la soberbia, quita la prepotencia, quita la autosuficiencia, la compasión. ¿Sí me van a entender? La autocompasión. Somos hijos del Rey, iglesia. Y como hijos del Rey, sí decimos, somos hijos del Rey. Porque muchas personas dicen, entonces yo tengo que ser rico. No, rico en lo espiritual. Como prospera mi alma. No está hablando de lo material, está hablando que es más importante mi alma. Porque es la que va a ir a dar cuentas. Ya sabemos que el espíritu no va a ir a dar cuentas. ¿El espíritu de quién es? Ese no va a dar cuentas, ese se va directito. ¿Y el cuerpo dónde se queda? ¿Cierto? Y el alma es la que va a dar cuenta. Y dice la palabra que el alma habla. ¿Se acuerdan de Lázaro? El alma está hablando. Todavía a veces estamos renegando en el alma. Imagínate qué feo caso que somos tan necios y tan testarudos que todavía muertos estamos alegando. No, pero ¿sabes qué, Señor? Lo que pasa es que el vecino también, todavía el alma está alegando. Aquí no, ¿verdad que no? Estamos aprendiendo, gloria a Dios. ¿Está enojado, pastor? Para nada. Y luego dice aquí más adelantito, y volviendo pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y dice, respondió Jesús, os he dicho, yo soy. ¿Sí? ¿Me van a entender? ¿Quién es yo soy? Ya es Jesús. Ya es su nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo estaba su gloria? Su gloria estuvo cubierta. Porque si tenemos la gloria del Hijo como tal, simplemente con la gloria del Hijo no vivimos. Imagínate con la gloria del Padre. Pero es escrito con mayúscula, la Y yo soy, Ajá. y después es con I minúscula. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces eso es impresionante que pasó. Pero vamos a meternos un poquito. ¿Cuán poderoso es el nombre? Que es sobre todo nombre. Lo que nosotros conocemos para la gloria de Dios es que aquí alabamos aquí y aquí estamos reconociendo es al nombre, no al hombre. Yo puedo ver la película de la Pasión de Cristo y me mueve siempre que la veo, pero porque yo estoy viendo el nombre, o sea, la persona que estuvo dispuesta a dar su vida, Cristo Jesús, por nosotros, pero vemos el nombre, no el hombre. Porque el hombre nos podemos quedar y mucha gente se queda con el hombre, cómo sufrió, pero podemos ver muchas personas en la historia que han sufrido, pero por ninguno de ellos somos redimidos. Porque no nos redime el hombre, nos redime el nombre que es sobre todo nombre. Ok, entonces seguimos. Aprendimos esto, ¿verdad? Si quieren el pasaje donde verán que yo soy, en Éxodo 3:14 se los doy, ahí ven cuando le dice a Moisés, ¿sí? Que va a decirles que es el gran yo soy. Y en Apocalipsis 1:8, si quieren verlo, ahorita vamos a ir a Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Tenemos un Dios que es, que era y que ha de venir, o que era, que es y que ha de venir. Es el mismo ayer, hoy y siempre.
Amén. Y a veces nos estamos peleando con ese Dios que no logramos comprender, porque es un Dios que rebasa nuestro entendimiento. Amén. Y es que Él puede hacer que esta agua, aunque yo la voltee, flote. ¿Sí? Pero si yo la hago y flota, todos van a decir, ay no, eso es malo, es del demonio. El Señor es el creador de todo. Amén. Por eso tenemos que tener nuestro corazón abierto a lo que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, vamos a meternos un poquito más. Ok. Entonces ya aprendimos, ¿sí?, que Jesús ya sabía que iba a morir en la cruz y el propósito de su muerte es llevarnos a la gloria del Padre. ¿Qué nivel tan alto de exaltación? ¿Qué nivel tan alto de exaltación? A lo mejor no logramos entender lo que estoy hablando. A ver, ¿cuál es uno de tus propósitos mayores? Vamos a suponer, a lo mejor una mujer dice, y no todas, ¿verdad?, pero una mujer les va a decir, mi propósito y mi anhelo más grande es tener un hijo. Y uno dice, no, pues yo no. ¿Sí? Algunos dicen, mi anhelo más grande es poder tener un carro. Bueno, otros, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que te dice, ¿cuál es tu anhelo mayor? Imagínate la gloria del Padre que está sobre eso. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos han perdido el gozo? ¿Y qué sienten cuando lo recuperan? ¿Sabes que el gozo a veces nos hace arrodillarnos y llorar y hacer el ridículo ante los demás? Sí, amén. Y yo no lo cambio el gozo por nada, porque ese gozo me lo da Él y es parte de la gloria. Amén. Ok, entonces seguimos. Bueno, entonces ¿a qué nos está llamando el Señor? El Señor nos está llamando a ser vencedores en Él y por Él. Ojo, iglesia, ningún solo cristiano ha logrado ser vencedor por sus propias fuerzas, porque el Señor sabe perfectamente que ningún ser humano puede lograr cumplir su ley si no es por medio de Él. ¿Y para qué lo hace? Para que nadie se gloríe, para que la gloria solamente sea para Él. El Señor a nosotros nos ha puesto, ahorita estamos en una etapa muy interesante, en donde el Señor nos está llevando a hacer cosas que nunca imaginamos que podríamos hacer. Nunca imaginamos que podríamos hacer. Y dice la palabra que quien inicia la obra, la termina. Y Él la va a terminar y yo estoy ansioso porque la termine. ¿Cuántos quieren que termine la obra en nosotros? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que podamos ser glorificados en el nombre del Señor. Ahorita vamos a ver eso. Ok, ¿estamos bien? Nadie se ha dormido todavía, ¿verdad? Vamos en buen tiempo. Ok, fíjense bien. Un vencedor es el que gana una batalla. Si no hay batalla, ¿dónde está el vencedor? Entonces, ¿por qué nos quejamos de las batallas? ¿Qué implican las batallas? Pruebas, sufrimiento. El Señor no se equivoca. ¿Por qué mandaría a Jesús a sufrir? Porque lo mandó a sufrir. Porque Él sabía que era mayor la exaltación que el sufrimiento que iba a tener en ese momento. Lo exaltó al grado de estar a la diestra del Padre y ser uno. Imagínate dónde nos quiere exaltar el Señor, la gloria que nos quiere poner al nivel del Hijo, porque dice que son nuestro hermano. Somos coherederos de Jesús, sin hacer nada. ¿Vamos bien? Ok, entonces, si no hay batalla, no hay vencedor, y si no hay vencedor, no hay premio. Ok. Si vencemos, hay premio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a empezar. Si vencemos, hay premio. Repítelo. Si venzo, hay premio. Si no venzo, no hay premio. Sí. Ahora, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de la salvación? Vida eterna, ir a su presencia, ¿verdad? Ese es el premio que debemos entender. Ahora, hay una diferencia que existe en los tiempos en que voy a recibir el premio. Pero el premio está. Pero yo no me voy a quedar nada más con el premio. Yo quisiera recibirlo al principio. Ahorita lo voy a explicar. Fíjense bien. ¿Quiénes van a disfrutar del privilegio de tener el premio antes que los demás? Porque hay unos que lo van a tener hasta el último. Y pobrecitos. Dios nos libre de ser de esos últimos que tenemos el premio. Lo vamos a tener, pero hasta el último. Ok, fíjense bien, vamos a empezar. Primero de Corintios 15. Y ahora sí me estoy metiendo, ya voy un poquito más arriba de los muslos. Primera de Corintios, por favor, 15. Déjame encontrarlo,
Primera de Corintios 15:13, por favor. ¿Amén? Ok. Al que está a un ladito de ti, dile, no te vayas a dormir. No se te vaya a ir, no te me vayas a dormir porque se nos va. Amén. O yo te lo digo a ti, no te vayas a dormir porque se nos va. Ok. Fíjense bien. Dice aquí la preciosa palabra del Señor. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿verdad? No parece trabuco, pero está muy claro. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 18. ¿Quiénes son los que durmieron? Cuando vemos la palabra dormir, en griego es los que murieron. ¿Sí? No están dormiditos, no, murieron. ¿Ok? Poquito lo vamos a hacer más adelantito. Dice 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Tú y yo. Tú y yo lo que estamos haciendo ahorita es esperando en Cristo. Pero para eso hay que prepararnos. Porque tenemos que esperar en Cristo en el lugar correcto. Porque si no vamos a recibir el premio hasta el último. Ok, seguimos todavía. Más ahora, dice el 20, ayúdenme. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya saben quién, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son benditos a su santo nombre. En Cristo Jesús somos vivos, estamos vivos. Amén. Fíjense bien, seguimos abajo, 23. Pero cada uno en su debido orden. Tenemos un Dios de orden. No todo va a ser como cuando a veces aquí termina el servicio, vámonos todos, y ¡bum! Todos quieren salir. No, con orden, todo tiene su debido orden. Y aquí lo dice. Número 1, ¿quién? Cristo es el primero que resucitó. Amén. Y luego vemos, las primicias. Las primicias, ¿quiénes son las primicias? Ahorita vamos a ver quiénes son las primicias. Y luego los que son en su venida. ¿Estamos ahí, de acuerdo? Sí. Ok. En Apocalipsis 26, ahorita dije que lo voy a traer de un lado para otro, gloria a Dios por eso. Acá ya vi que ya se saben cada uno de los libros. Apocalipsis 26. Dice la preciosa palabra del Señor, bienaventurado y santo, ahorita vamos a ver qué es eso. Bienaventurado ya sabemos que es feliz, pleno. Y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Vamos bien? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, fíjense bien. Hablamos de que hay dos muertes. ¿Cuáles son las dos muertes? ¿Quién me dice cuáles son las dos muertes? La muerte espiritual, la muerte física. Y dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros nomás nos libramos de una. ¿De cuál? De la muerte eterna. Y nos da al Hades, o al Seol, dependiendo de la traducción. ¿Sí? Pero todos vamos a morir. ¿Cierto? Ok, esa es la primera muerte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La segunda es la que nosotros nos libramos. Gloria a Dios por eso. Gracias a la sangre del Cordero y a que Cristo estuvo dispuesto a pagar por nosotros. ¿Y qué? Y que fue a la cruz. Resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Amén? Ok, me voy a ir profundizando un poquito más. ¿Ya listos para meterlos? ¿Alguien tiene frío por el agua? No, ¿verdad? Vamos a meternos un poquito más. Ok, vámonos a Mateo 27 otra vez. Mateo. Las primicias en Cristo. O sea, la primicia de la resurrección es Él. Él es la primicia. Pero la primicia en Cristo, ahorita vamos a ver quiénes son. ¿Sí? Vámonos a Mateo. Mateo 27. ¿Ya lo tenemos listo? Mateo 27, 51. ¿Tiene tantos, pastor? Sí, tiene tantos.
Mateo 27, 51. Déjame ver si es ahí. No, esta habla de la muerte de la espada. No, esta habla de cómo le cortó la espada, con la espada le cortó la oreja. No, espérame un segundito, voy. Mateo 51 del 27, 51. 27, mira, ahí son 26. 27, 50, muchas gracias. Ayuda idónea, ¿verdad? Ok, ahí está. Vamos a ponerlo, antes de que leamos esto. Fíjense bien. ¿Listos? Vámonos. Vamos a meternos ahora sí. Si alguien siente que le está metiendo el agua así como que nos dice. Ok. Aún la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Aún la historia. A este grado repercutió Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vimos que el orden que aprendimos ahorita en 1 de Corintios es que primero es Cristo, luego las primicias y luego ahí lo tienen, ahorita lo leímos. Los que son de Cristo. 1 de Corintios, ahí lo encuentran, 1 de Corintios 15, que leímos ahorita. Cristo. Ok, fíjense bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ya, todo. Ok. ¿Sí ven todos? Ahí está. Antes de Jesús teníamos el Antiguo Testamento. Después de Jesús tenemos el Nuevo Testamento y hasta dónde vamos. Ahorita estamos en el tiempo de gracia, que vamos a ver cuál es el tiempo de gracia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahorita? Antes de Cristo, ¿sí? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Ok, fíjense bien. En el Antiguo Testamento dice la palabra, en Lucas 16, 22, habla de Lázaro y el rico, donde Lázaro muere, el rico también, y dice que se encontraban en un lugar. ¿Quiénes se encontraban en ese lugar? ¿Se acuerdan en qué lugar? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Gracias, muy amable. Seno de Abraham. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Está en la Biblia, en Lucas 16, 22 lo vas a encontrar. ¿Y en dónde quién se encontraba ahí? Ahí se encontraba Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvo Lázaro? ¿Se acuerdan que estaba en su seno? Y luego vemos que del otro lado, aquí estaba el seno de Abraham, y del otro lado estaba el rico. Y que le decía, pues pásame agüita. Pero dijo, ¿sabes qué? Pues aunque quisiéramos, no podemos porque en medio hay un abismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿quiénes son las primicias? Cerquita la bala, sí, muy bien, vamos, sí, está bien. Los que murieron antes de Cristo, ellos son las primicias. Ellos se los llevó, dice la Biblia que fue al seno de Abraham y se los llevó. Si vamos a Lucas ahí, Lucas 22, a ver si lo podemos ver. Dice que inclusive salieron de sus sepulcros y todavía visitaban a su familia. Imagínate que mi abuelita sale del sepulcro y viene y me visita. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Lucas 16. ¿Ya lo tenemos? 16, 22, creo que ahí va a estar. Ajá. Dice, aconteció que murió, esto es lo de 16, 22, es lo de Abraham. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. De Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y fue llevado ¿a dónde? Al Hades, ¿verdad? Entonces, espérame, no está aquí lo que te quiero decir. Sí, es Mateo 51, efectivamente. Mateo 51, perdónenme. Mateo 27, 51. Sí, ahí está, perdónenme. Mateo 27, 51, ahí nos quedamos, es cierto, gracias. Sí, fíjense lo que dice. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y eso ya hemos estudiado y por ahí nos metimos en una situación de un tema así de arriba del cruce, pero allá se dio el fundamento de todo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron,
y se abrieron los sepulcros, ¿sí? Y fíjense lo que dice, y muchos cuerpos de santos, subrayen, muchos cuerpos, no está diciendo que todos los cuerpos, está diciendo que muchos cuerpos, ¿sí? De santos, no de todos. O sea, que si mi abuelita se levantó es porque fue una santa, y no porque yo diga que fue santa, sino que fue santificada por Cristo Jesús, ¿sí? Porque ella puede decir, ay, mi madre es una santa, y eso no significa que sea santa, ¿verdad? Conforme a la palabra. Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿sí? Se levantaron. Bueno, dormir significa, ya hablamos de morir, ¿sí? Levantaron significan resucitaron. Ese es el significado de levantaron. Santos, fíjense bien, santos significa consagrados, puros, vencedores. Ahí ya vamos llegando como que a la respuesta de quiénes son los que se van a venir en el rapto y quiénes son los que ya se fueron, las primicias. Las primicias se fueron todos los que hemos visto en la Biblia del Antiguo Testamento, todos se fueron. Dice que aquí está hablando claramente, dice que muchos cuerpos de los santos, no todos. No todos. ¿Qué significa? Estamos hablando que de las primicias, están hablando de los que son consagrados, los que son apartados. Por él, no, los que decidieron apartarse. ¿Cuántos de aquí decidimos apartarnos? Pues déjame decirte que si quieres irte, necesitas apartarte. No, ojo, no estoy hablando de la salvación ya la tiene. La única diferencia que tenemos aquí, porque en el Antiguo Testamento encontramos a muchos, Moisés, a Abraham, encontramos a Fines, encontramos a muchos que se arrepintieron, pero fíjense bien en lo que estamos hablando, ¿sí? Voy a preguntar un ejemplo. María, la hermana de Moisés. ¿Cuál era sí, en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el proyecto del Señor? El Señor les dijo, vas a salir de la tierra de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida. Ok, ¿a nosotros qué nos promete el Señor? Sacarnos de este lugar para llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida. Ok, físicamente, ¿María logró el cometido? No. ¿Por qué no? No, está bien el no, está bien, pero ¿por qué no? No, fíjense bien, estoy hablando. María obtuvo el premio, ¿sí? Que se le había prometido cuando salieron de Egipto. Me dicen no. Ok, nos quedamos con el no. ¿Por qué no? Gracias, porque se murió antes de entrar a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea que, si lo vemos físicamente, no logró llegar a la tierra prometida. Muchos espiritualmente estamos ahorita queriéndonos preparar, pero si no nos comprometemos con el Señor, no vamos a llegar a la tierra prometida. Eso no significa que yo tenga la salvación. Ojo, yo no estoy hablando de la salvación. No estoy hablando del premio. El premio de la salvación es por la sangre del Cordero. Cristo Jesús vino y se llevó a esas personas, ¿sí? Como primicias, aquellos que fueron santos, puros, apartados para el Señor. Y dice la palabra que el mismo Dios que tenemos es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pregunto yo, ¿por quiénes vendrá el Señor en el rapto? Los santos apartados. Pero entonces, quiere decir, María, que si no llegamos a vivir en el tiempo del rapto, ¿no fuimos apartados? Fíjate bien. Si va, no, el tiempo de rapto, vamos a ver etapas, ¿eh? Es que está diciendo, o sea, María no fue a la tierra prometida porque se murió antes. Estoy hablando en lo físico, y no llegó a la tierra prometida, que era la... Nosotros, si por ejemplo yo me muero mañana, y el rapto es en 100 años, no voy a vivir 100 años al llegar al rapto. Pero hay que ver cómo moriste en la muerte. Ahorita voy a llegar a ese punto. ¿Quiénes van a ser los que van a llegar a la presencia del Señor, sea en el rapto o cuando les llamó el Señor? Los vencedores, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, son los vencedores. Ahorita voy a llegar a ese punto. Aguántame tantito, ahorita si no, me vuelves a preguntar por qué va. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Nada más ese punto que ahorita lo vamos a aclarar. Hay un grupo que entra después del Antiguo Testamento. Vino Jesús, se los llevó. ¿Vamos bien? Sí. Ya, estamos de acuerdo ahí. Jesús murió y luego viene el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento entramos nosotros.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Todos los que conocemos en la Biblia entran en el Nuevo Testamento. ¿Ellos qué pasó? Ellos murieron, ¿sí? Pero todavía no se van, ¿cierto o no? Porque dice la palabra, ahorita vamos a encontrar, que dice que va a venir por ellos y primero se va a llevar a ellos y después nos va a llevar a nosotros. Ahí está en la palabra, ¿sí? Por eso hay que leerla. Dice que vendrá y se llevará primero a los que murieron en Cristo Jesús y luego a nosotros. Yo estoy poniendo comillas a nosotros, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a quiénes. Sí, por ejemplo, yo me muero, entraría en esos que se va a llevar. Eso es lo que vamos a ver. Por eso te estoy diciendo que es lo que quiero que analicemos, sí. Hay unos que mueren por causa de Cristo y Ajá. otros que no. Así es. Y son cristianos. Ajá. Es lo que quiero llegar. Eso es para que cada quien nos ocupemos y no nos preocupemos, nos ocupemos. No nos preocupemos, vamos a ocuparnos de la salvación, de cuidar la salvación y estar en el lugar correcto. Rapidísimo como ejemplo, el camión viene, pero el camión le va a recoger en la esquina. No sé si han visto personas que no alcanzan a llegar a la esquina porque se durmieron. Y están corriendo y el camión dice, pues yo me paro en la esquina, sube y se va. Y dices, qué gacho, ¿por qué no se esperó? No, es que así es el Señor. Él va a venir en la esquina y en la esquina te recoge. Eso no significa, por eso se los he dicho, que el hecho de que estemos congregados en la iglesia, si viene el Señor ahorita, todos nos vamos. Es que yo todos los domingos voy a la iglesia, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los días, ya me voy a ir. No, porque no depende de tu asistencia a la congregación. Depende de tu comunión y ser santo, puro, consagrado para el Señor. ¿Vamos bien? Ok, pero déjenme llegar ahí. Ese ya se fue. ¿Estamos de acuerdo? Ese ya se fue. Vamos con el siguiente grupo. Primero de Tesalonicenses. ¿Sí estamos aprendiendo? Sí. Espero en el Señor que sí. Y dile al Señor, si no lo está entendiendo, ayúdame a comprenderlo. Dale iluminación al pastor. Amén. Gloria a Dios. 4:16, por favor. Y ahí me adelanté un poquito, pero es lo que íbamos a ver ahorita. El segundo grupo, ya el primer grupo ya lo vimos. Aquí está el primer grupo. Vamos a ver el segundo grupo. El segundo grupo está en Primera de Tesalonicenses 4:16. 16-17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estamos de acuerdo? No todos los muertos, no todos los salvos. No está hablando de todos los cristianos. Los muertos en Cristo. ¿Vamos bien? Ok, no estoy hablando que esos lo perdieron. Estoy hablando que el premio, ahorita te voy a explicar en otras palabras cómo es. Ok, entonces seguimos. En el 16, ¿verdad? Y primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea su nombre, porque esa es nuestra esperanza. Déjame decirte que yo estoy aquí para eso. Yo estoy aquí haciendo esto para eso, porque yo quiero crecer y llegar a la estatura del varón perfecto para que cuando Él llegue me encuentre en el lugar que tengo que estar. Ahora voy a estar pidiendo el camión, pero a lo mejor estoy sin pierna. No me importa la pierna, pero estoy en el lugar que tengo que estar. A lo mejor la persona que iba corriendo a tomar el camión, llegó al camión y adelante iba otra, ¿sí? Pero la que fue adelante de ella se fue toda greñuda, pero alcanzó a llegar al camión. Le hizo hacia el camión se paró, se subió y se fue. Y la cabina la lacia y hasta el cabello se le hacía así. Hermoso el cabello, pero ¿sabes qué se quedó? ¿Sigue siendo salva? ¿Sigue siendo cristiana? Sí, pero se quedó. No sé si me estoy dando a entender. El camión llega en una ruta y va a estacionarse en una esquina. Pregunta, ¿estamos en la esquina? Pastor, ¿me está diciendo que no voy a recibir la promesa? Sí, vas a recibir la promesa. El premio lo vas a recibir, pero vas a tener que pasar por circunstancias que no van a ser muy agradables. Y ahorita lo vamos a ver. Eso es para que lo tomemos en serio. Fíjense bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Qué significa los que vivieron? Dicen dos cosas. El que vivieron y los que quedaron. ¿Quiénes son los que vivieron? Los que hicieron una morada con el Señor en su corazón. Esos son los que vivieron. No los que vivieron de, ay, estoy vivo. No, el que vivieron es el que logró hacer una morada en su corazón a Cristo Jesús. Ahí vive Cristo Jesús en el corazón.
Y dice aquí, ¿y los que qué? Los que vivieron y los que quedaron. Quedaron significa los que dejaron todo alrededor, todo lo de alrededor. ¿Qué significa esto? Los que permanecieron en Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Los veo muy serios, sonrían. Aunque no se vea su sonrisa, pero ya por lo menos son ustedes que se sienten. Ok, vuelvo a decir. Una cosa es los que vivieron. ¿Quiénes son los que vivieron? Porque dice, luego nosotros, hablando quiénes se les va a llevar, primero se lleva a los que estaban muertos, ¿sí? Y luego a los que estaban dormidos, que murieron, y luego los que vivimos. ¿Qué significa los que vivimos? Los que dejamos que habitara el Señor en mi corazón, ¿sí? Dejar que habite el Señor en mi corazón significa que no solamente soy oidor, soy hacedor de su palabra. O sea que se sepa toda la Biblia de derecha a izquierda no te garantiza que te vayas, sino el que aplica. A lo mejor eres tú que alcanzaste a conocer Cristo y conoces de la palabra y dice, no adulterarás, y antes adulterabas y ya no vas a adulterar porque dice la palabra que no lo tengo que hacer. ¿Sí me dan a entender? Es preferible esa persona que hizo una sola cosa a otro que sabe todas pero ninguna la hace. ¿Y se acuerdan de la parábola, ¿verdad?, de los dos hijos? Aquel que dijo sí voy y no fue, y aquel que dijo que no voy y sí fue, ¿cierto? Ok, no voy para allá. Pero dice, a los que vivimos, a los que dejamos habitar al Señor en mi corazón. Dejar habitar significa que me transforme, dejar que haga lo que quiera conmigo, aún en mi contra. Mi orgullo, quítalo, Señor. Y ya ni siquiera lo chiqueo, además tú no tienes cabida aquí, está re feo, vámonos. ¿Sí? Y dice, los que hayamos quedado. ¿Qué significa los que hayan quedado? Los que hayan quedado significa los que hayan permanecido. Los que dice aquí el significado tal cual eran dejado todo de alrededor, todo lo que les rodeaba. El que dejó sus placeres, el que dejó sus anhelos, el que dejó sus gustos, el que dejó de estar comiendo como comía, el que dejó de estar viendo lo que veía, el que dejó de estar hablando como hablaba. Dejó que Cristo Jesús habitara, y no solo eso, permaneció. El cristianismo no nomás es de arrancar, porque el arranque es gratis. El cristianismo habla de permanecer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahorita voy a seguir. ¿Dudas? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra que nosotros vamos a ir elevados y en el aire este cochambre se va. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿También? Fíjense bien, nosotros tenemos que, no podemos pensar como nuestro Señor. Voy a pensar, fíjate bien, Sucede que alguien metió la mano en una trituradora, se equivocó y le trituró la mano. Y sucede que viene la resurrección. Pregunto yo, ¿el Señor puede reacomodar la mano? Sí, claro. Y si dice la palabra que vamos a entrar y el cuerpo nos lo va a cambiar en el aire, el cuerpo nos va a cambiar en el aire. Sí. Definitivo. En el aire se... No. Fíjate bien, ahí te va tu respuesta. Tu respuesta está en lo que vimos ahorita, donde dijo, entonces, Cristo Jesús fue por las primicias, los del Antiguo Testamento, y se los llevó. Y dice la palabra que muchos de ellos fueron a visitar a sus familias. Imagínate una calaca. No vas a ubicar ni quién es. Significa que quien fue, reconocieron que eran sus parientes. No sé si me doy a entender. Entonces todo se va a reestructurar para que tú puedas irte como el Señor dice que te tienes que ir. ¿Vamos bien? Entonces la respuesta a la pregunta de ella es sí. Sí. Porque dice que los cuerpos van a ser transformados, ¿no? Porque no pueden ser el cuerpo porque Este cuerpo es pecaminoso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en el aire, dice la palabra que en el aire vamos a ser transformados por un nuevo cuerpo. Gloria a Dios por eso. Yo espero experimentar eso. Pero ¿qué tengo que hacer? Permanecer, hacer una habitación y ser vencedor. Déjame de quejar por las batallas, ser un vencedor de esas batallas en Cristo Jesús. Porque yo me quiero ir, pero todos nos queremos ir. Ahora, ojo, no estoy hablando del premio. A lo mejor tú vas a tener el premio, pero después, ahorita lo voy a explicar, porque dice la palabra ahí. ¿Y qué relación tiene esto con lo que
esa fue una misión de selección. Ajá, esa fue otra situación. Pero así como fue ahí, yo estoy seguro que el Señor lo puede hacer para estructurar los cuerpos, dices tú. Ajá, ¿Sí? que sacaba del mar. ¿Sí? Así es, así lo veo yo. Así lo veo exactamente como es. ¿Sí? Que se reestructuró y se formó un ejército y todo lo demás que es lo que él vio. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Si lo aplicamos aquí, es lo que yo veo totalmente en cuanto ya no hay cuerpo, ya no hay carne. ¿Estamos de acuerdo? Ok, fíjense bien. ¿Qué va a pasar? Viene el rapto. Y en el rapto, ¿quiénes se van? Los vencedores. En el rapto se van los santos. Los que vivieron, los que quedaron. No todos se van. Ojo, estoy hablando de irse antes. Voy a poner un ejemplo un poquito práctico y me voy a meter un poquito en algo. Ok, ¿alguien ha escuchado? Yo creo que la mayoría. ¿Eres exento de este examen? Amén, gloria a Dios. Dicen amén, ¿no? Es padrísimo. Y más cuando el examen es de esos pesadísimos. Mira, yo daba clases antes y me querían mucho porque lo vivan fe. Porque yo daba mis clases y les decía, miren muchachos, muy sencillo. Primer parcial, segundo parcial. Si apruebas los dos parciales con una cantidad o un número determinado de tal calificación, tú quedas exento. Si no, te vas al ordinario. ¿Y el ordinario qué va a hacer, maestro? Va a ser el primero y el segundo, toda la información. Y el extraordinario, todo. Primero, segundo y aún preguntas del examen ordinario. ¿Sí me van a entender? Es todo en el extraordinario. Sí, me doy a entender en esto, ¿verdad? Ah, me querían muchísimo mis alumnos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es exactamente ahorita? Vamos a hablar. Sucede que tú sacaste 80 en el primer examen y 80 en el segundo. Entonces tienes como promedio un 80. Y para poder no presentar el ordinario necesitas tener un 95 o un 90. ¿Sí me van a entender? Entonces estoy tratando de aterrizarlo. Ok, entonces, ¿pasaste los exámenes? Sí los pasaste. O sea, ¿eres salvo? Eres salvo. ¿Pero tienes el privilegio o el premio del rapto de ser exento? No, porque tu calificación mínima tenía que ser 95 o 90, dependiendo del caso, ¿cierto? Es el mismo caso ahorita. Yo puedo ser cristiano, congregarme en esta preciosa iglesia, venir todos los domingos, diezmar, ofrendar, primicias, hasta becerros, chivos traigo, no importa. Ahí está un chivo, pastor, para que lo ofrenden, está un becerro. Y aún así, quedarme. Pero el premio me está esperando. ¿Puedo perder el premio? Sí, porque viene el momento donde puedo negarlo, apostasía. ¿Sí? Y ya viene después del rapto, ¿sí? Hasta que llegue el rapto, ¿sí? ¿Y qué pasa en el rapto? En el rapto dice que se va a llevar primero a los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo Jesús, y luego a los que vivamos y quedemos. ¿Qué significa? Los que hagamos una habitación de Cristo Jesús en mi vida, ya no viva yo, más Cristo viva en mí. ¿Y el que qué? Los que quedamos, que significa los que se perfeccionaron, se mantuvieron, permanecieron, dejaron todo lo de atrás. A veces a eso nos cuesta mucho trabajo, dejar todo lo de atrás. Yo les había dicho algo muy interesante, se lo voy a decir ahorita. Hace muchos años, no muchos años, bueno, empezamos como pastores. El Señor empezó a quitar cosas de nuestras vidas, afanes, ¿sí? Aún justificados o injustificados. Y cada 3 meses nos íbamos al mar, nos íbamos de paseo para descansar, bien a gusto, disfrutamos. Y luego empezamos a pastorear y quisimos ir, ya no íbamos cada 3 meses, íbamos cada vez que podíamos. Y cuando íbamos, veíamos que no disfrutaba tan completamente como lo disfrutaba antes. Porque, no sé, como que sí, estoy a gusto, pero pues no me llena como para decir, ay, esto es todo lo que quería, no me importa nada, que los demás se mueran. No. Digo, que el mundo fuera de nada. Entonces, así empezó. Salimos para descansar, pero realmente ya no es lo principal. Ok, queríamos cosas materiales, trabajábamos por ellas, las teníamos, y ahora a lo mejor tengo la posibilidad de adquirir cosas de esas cosas materiales y ya no me mueven. Algo que me movía antes, ¿no? Voy a poner un ejemplo que no es, por ejemplo, los tenis. Me gustaba mucho tener tenis, tenía 50 tenis, tengo un amigo que compra tenis a morir. Y tal, 50 tenis, y nomás tengo 2 pies. No te digo que no compré 3 pares, pero tenía como 50 pares. Entonces ya no me mueve comprar esos tenis ya. Y faltaba una cosa, y no sé si recuerdan que les dije que me hacía falta. Nos hacía falta algo a nosotros como pastores, que decía el Señor, te hace falta eso que el Señor me quite, que todavía tengo cierto gusto por eso. ¿Quién dijo eso?
Ah, la comida. ¿Se acuerdan de esa que les dije? La comida. Ay, es algo que me cuesta mucho trabajo quitar. ¿Sabes qué? El Señor lo está quitando. Sí como, sí lo disfruto, pero ya no es como mi salida. Como que estoy triste y como, estoy feliz como. No, ya es como porque sé que tengo que comer y debe de ser sano, pero está cambiando. Eso es dejar que Él transforme tu vida. No sé si me doy a entender. ¿Vamos bien? Ok. Viene el rapto. Primero los que durmieron, luego los que vivimos y luego los que quedamos. Vámonos, ya se va por ahí. ¿Qué pasa después? Dice la palabra. ¿Sí? Dice el Señor que llega y ¡bum! Nos lleva, gloria a Dios. Quien nos fuimos, yo les he dicho esto en broma, que cuando te suban y si ves a tu hijo que se quedó, ni voltees a verle. Camina el hijo. ¡Ay! ¡Qué padre tan duro es! Porque si tú volteas, significa que todavía tienes cosas pendientes allá y te vas a bajar. Nada más se voltea, ¿no? Es un decir, digo, es algo que no es así como tan real, ¿verdad? Porque no he subido todavía. Así es. ¿Se acuerdan de Lot, verdad? La esposa de Lot dejó y se convirtió en sal. Hay lo mismo. Si hay cosas que estamos dejando abajo, es porque nuestro corazón sigue estando ahí. Ay, déjame traerme mi chamarra de piel que me gusta. Son cosas materiales. Ay, se me olvidó mi crema para las arrugas, Señor. Te quedas por vanidad. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ok? Ok. Fíjense bien. Entonces ya se ven. Se los llevan. Gloria a Dios. Ay, yo me emociono cuando digo eso. Yo espero sentir. Ya está flojito, me voy a hacer. Y ya no volteo porque cada quien es responsable. Pero dice la palabra, pobre de aquel que cuidó a todo mundo y no se cuidó a sí mismo. ¡Ay, Dios nos libre! Pobre de aquel que todo lo sabe y nada lo vive porque ahí se quedó. Entonces todo va, el Señor es un Dios de equilibrio, un Dios de orden. Nos lleva, vámonos, gloria a Dios. ¿Qué pasó con los que se quedaron? Que si eran cristianos, si iban los domingos, daban sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas, eran amorosos, pero no cumplieron con el 90 de calificación. Viene el examen extraordinario, y el examen extraordinario es la gran tribulación. Ok, ya recibieron el premio, ¿estamos de acuerdo? Dice la palabra que el rapto, después del rapto viene la tribulación. Entonces la seña que dice la palabra en Apocalipsis, que podrá ser en la frente o en el brazo derecho, ¿sí? Es la marca, esa va a ser después del rapto. O sea que si tú estás viendo ya lo de la marca, ¿qué crees? Ya te quedaste. ¿Y saben lo que va a pasar cuando se queden? Ya hablo, ustedes no, otros. Para no digan, ay, pastor, qué mala onda. Que se queden, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser quitado el Espíritu Santo, lo habíamos hablado anteriormente. Si ahorita, ¿quién detiene toda la maldad del mundo? Este es el mundo. Aquí está el Espíritu Santo. Y aquí está toda la maldad, son espíritus demoníacos. Que el Espíritu Santo detiene, poniendo también a su remanente, todos orando, intercediendo y pidiendo cobertura, protección, pero realmente es el Espíritu Santo quien lo está protegiendo. ¿Vamos bien? ¿Qué pasará si le quitas? Si ahorita hay maldad, iglesia, no tenemos idea de la maldad que va a haber. Y aquel que no se quiera poner la marca, va a ser tan identificado que cualquiera lo quiere matar. Va a haber un precio. Ya no va a ser tan fácil como Señor, te amo. Oh, Padre Santo hermoso. No, ya no. Porque ni ese lugar te vas a poder congregar porque van a estar buscando. Dicen por ahí, es que ya dice la palabra, que no vas a poder comprar ni vender. O sea que el que está enamorado de sus bienes, no va a poder ni comprar ni vender. Porque ya no va a haber efectivo. Va a ser todo por, ya vamos que volamos para allá. Entonces, ¿a qué voy? Yo estoy preocupado, no, porque estoy preocupado ahorita, me ocupo del rapto. No de la tribulación, porque yo no quiero ver qué pasa allá. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿qué dice? Bueno, así como referencia, dice en Daniel, ya lo vimos, 7:25, dice que son 3 años y medio de la gran tribulación. Esto lo confirma en Apocalipsis 13:5. 13:5, si lo ven ahí, vamos a Apocalipsis. ¿Ya están cansados? No. ¿Aguantamos un ratito? Y si no, Liz, si no, que los niños, si ya no aguantan, que lo saquen un ratito aquí afuera. Apocalipsis 13, por favor. 13:5. Dice, y también le dio boca
que hablase grandes cosas y blasfemia, está hablando de las dos bestias que va a librar, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. ¿Ya está hablando de 12 horas del día? Sí, porque si te fijas en Juan 11, por favor, regrésate a Juan 11. Vamos a Juan 11 para ver si es el mismo tiempo que estamos hablando. ¿Sí? Hermenéutica, ¿verdad? Aquí los maestros que están aquí de hermenéutica. Juan 11, 9. Juan 11, 9. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz que está en el mundo. ¿Cuánto tiempo tiene el día? 12 horas del día, 12 horas de la noche. Ya estamos hablando de los tiempos que tenemos. Aprox, yo te estoy hablando nada más, no me estoy metiendo en los tiempos exactos, te estoy hablando para que tú y yo veamos que son 3 años y medio. Ya lo habíamos visto en el libro de Daniel. Ok, dice que será quitado el Espíritu Santo. ¿Dónde está? Segunda de Tesalonicenses, por favor. Nada más quiero darte el fundamento. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2:5, por favor. Dice: no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que ¿qué? Lo que detiene, está hablando del Espíritu Santo. Leo que dice. ¿Por qué qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Me doy a entender de quién está hablando? De que va a ser quitado el Espíritu Santo, que es el que detiene. No detenemos nosotros, detiene el Espíritu Santo, y cuando Él se ha quitado, toda la maldad va a estar por todos lados. Así como, mira, ¿cuál maldad, pastor? ¿Se acuerdan del 666? ¿Sí? Si te checan, y eso se los deja tarea, ¿sí? ¿Cuántos pecados son de la carne? Los deseos de la carne, cuéntenle. Y le van a checar que todos los deseos de la carne, concupiscencias, todos los deseos que habla ahí, van a 18, gracias. ¿Sí? Fíjense bien, estamos hablando, todo tiene que ver con ese 6. Todos los deseos de la carne, lo que tenemos ahí, ya no va a estar dentro. Ya va a estar fuera. O sea que ya matar, como ahorita ya esto con toda la tranquilidad, ahí no va a pasar nada, ya no hay remordimiento, ya no hay nada. Esa es en la gran tribulación. Ahí es cuando ya te ponen el sello y te dicen, te quiero poner el sello. ¿Lo quieres? Bien amables ellos. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? No. Ah, ¿eres cristiano? Sí. Y dice la palabra que va a haber un precio. Y ahorita lo vamos a ver. Sí. Ah, porque es que todavía falta el otro. Nos falta el juicio del trono blanco. Todavía nos falta el juicio del trono blanco. Ajá, pero mira, yo no quiero pasar todas las demás. Yo prefiero llegar a hacer que estamos en la gracia, ¿eh? ¿Qué es en la gracia? Que cualquier chico rato, porque esto va así. Esto va así. Entonces, es para ocuparnos, iglesia, no es para que nos preocupemos. Sí, Jesucristo vino, Él murió y resucitó para que tú y yo fuéramos salvos. Para llevarnos, no para que nos quedemos. Y si nos quedamos, iglesia, viene el precio. Mira, el precio antes del rapto es de corazón. ¿Qué significa? Que habite aquí y que permanezca. ¿Cuál es el precio después del rapto? Está en Apocalipsis. La cabeza. Dice que serán degollados. Ahorita lo vamos a ver. Ok, vámonos por favor. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes serán? Vamos a Apocalipsis 3. Vamos ahí en Apocalipsis. Ya casi estoy queriendo concluir. Ya les dijiste, ¿verdad? Que sí. Okay. Porque ese sí no lo quiero dejar así, amigos. Apocalipsis 3:5. ¿Sí estamos aprendiendo? Nadie está asustado, ¿verdad? Todos estamos ocupados. Gloria a Dios. Si después de aquí te vas haciendo lo mismo, haz de cuenta que dijiste, ¿sabes qué, Señor? Sigue tu rollo, y yo a ver si vienes ahí, y si me toca, bueno, y si no también. Pero el precio que se va a pagar va a estar muy feo. Dice aquí, ¿sí? Aquí vamos a ver quiénes se van en el rapto. ¿Quiénes se van en el rapto? Aquí vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar en la primera. Apocalipsis 3:5. ¿Qué dice? Fíjense bien. Al que venciere,
Amén. Entonces, aquí en 3:5, ¿sí? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo ahí no me voy a quedar nada más que dice la palabra que no borrará. Significa que si dice que no borrará, para mí significa que puede borrar. Porque si no, no habría necesidad de decir no borraré. ¿Se me da a entender? Porque tiene la potestad de borrar y poner, y volver a poner y volver a quitar. Sí. Que dice que cuando como el rico y Lázaro, cuando Lázaro fue a la gloria de Dios, pues el nombre de él era muy marcado para Dios, pero para los que van al infierno ya borraba su nombre, ¿verdad? Porque inclusive se van a borrar el nombre porque ¿qué pasa con la apostasía? ¿Sí me van a entender? Ok, seguimos, ¿eh? No estoy hablando de los que sacaron 80. Tranquilos, que sacaron 80, pues tranquilos, pues en comillas, ¿verdad? Porque vienen cosas interesantes. Digo, vamos rapidísimo. Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice? Al que venciere, yo le daré columnas del templo. ¿Sabes qué vamos a hacer allá arriba? Columnas del templo. Muchas más. ¿Pero quiénes? Los que vencieren. Fíjate bien, ¿eh? Sigo, rapidísimo. Vámonos, ayúdenme por favor. A ver, 2:7. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:11. Adriana, Apocalipsis 2:17. 11:17. Apocalipsis 2:26. Miguel Ángel, Apocalipsis 3:21. Si no, ahorita se los vuelvo a repetir. ¿Listos? Rapidísimo por los tiempos. Vámonos. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, Hasta ahí. Y ya usted lo sigue leyendo. ¿Al que qué? al que venciere, Le voy a dar. Es más, termina. Al que venciere, ¿qué le va a dar? le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Le va a dar de comer del árbol de la vida. Adriana. 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Segunda muerte. Amén. Al que venciere. ¿Qué más dice el 17? 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer el maná escogido. Bendito sea Dios. 2:26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Porque dice que vamos a gobernar. Ahí habla del milenio, ¿verdad? Todavía. Sí. Miguel Ángel. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Entonces, los que pasaron y fueron exentos se van. Y los que no, tienen que presentar el examen todavía ordinario y a lo mejor hasta el extraordinario. Que son los que se quedan. Y tienen que vivir persecución, ¿sí? Tienen que vivir hambre. Muchos van a morir de hambre, no degollados, de hambre, no van a poder comer, van a morir, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no fueron salvos? No, significa que van a recibir el premio y se van a esperar hasta el juicio del trono blanco. Que ahorita vamos a ver ahí. ¿Qué significa, sí? Vencer. Significa en griego es nikao, que significa conquistar. Y en hebreo la palabra es naká, que significa conquistar. Entonces, ¿quiénes son? Fíjate bien, el significado en hebreo es conquistar, o sea, quien conquiste. ¿Qué vamos a conquistar? Si vamos tenemos que vencer, ¿cierto? ¿Qué vencemos? ¿A mi vecino? A mí mismo, mi carne, mi orgullo, mi soberbia, mi actitud, mi materialismo, mi. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde tenemos que vencer. Eso es conquistar. Fíjense bien, ¿eh? Significa, para que lo vayas agregando, eso significa vencer. Cortar, significa dejar, significa derrotar, significa deshacer, destruir, y eso está precioso, enclavar. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el encuentro? ¿Qué hicimos? Enclavamos nuestros errores y pecados. O sea, ¿qué significa? Que los ponemos en la cruz. Eso significa vencer. Vencer significa que mi orgullo y mi soberbia lo pongo en la cruz. Y el Señor empieza a conquistar en él, ya no lo soy. Si era de los de mano felicita que empezaba a agarrar cosas que no soy, ya no lo hago. Cada vez que lo hago quiero levantar la mano y me quito. Aquel que tenía algún vicio, alguna situación, empieza a quitarse por la gracia de Dios, no por mi fuerza propia. ¿Me van a entender?
Ok, entonces, ¿qué más? No es lo mismo ser cristiano, y voy más rapidito, a ser cristiano vencedor. El cristiano vencedor es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, conoce la palabra y la vive. Así de fácil. Para poder estar en la ruta del camión que va a pasar, necesito primero estar en comunión con el Espíritu Santo, porque no sé dónde está la ruta. ¿O alguien sabe dónde va a pasar el camión? Dice que nadie sabe ni la hora ni el día, pero el Espíritu Santo me va a mover. ¿Para qué? No para que me diga, va a ser en tal lado, me va a soplar. No, es para que vive en santidad. Cesarín, por favor, deja de ver eso. Deja de estar... tengo la sangre del Cordero que clamo para que me limpie mis pensamientos. Mi lengua. O sea, ¿sí me doy a entender? Eso es lo que para eso tenemos el Espíritu Santo. Entonces, aquel que pasa todas las pruebas que el Señor le está poniendo en su caminar, son batallas vencidas o no vencidas. Y si no es vencida, pues hay que volverla a presentar. ¿Me doy a entender? Y finalmente, nos vamos a Apocalipsis, para terminar, en Apocalipsis 20, y con esta quiero terminar. (20:11). Amén. Gloria a ti, bendito Señor. Ok, fíjense bien. Dice, y vi, ¿qué dice? Un gran trono blanco, y él estaba sentado sobre él. Ajá. Delante del cual huyó la tierra y el cielo, y fue hallado el lugar de ellos. Y vi, Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es la de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros en esas horas. ajá. Y el mar vio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno vieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Que no fue hallado escrito en el libro de la vida, Ok. fue lanzado en el lago. ¿Sí me voy a entender o no? ¿Qué va a pasar? Que voy a recibir el premio, pero para recibir el premio voy a tener que llegar al juicio del trono blanco. Ahí va a pasar todas mis memorias de mis obras, porque hay cosas que no logré superar, y ahí voy a seguir caminando. Entonces, cuando yo logre eso, entonces tú vas a decir, tú te logras alcanzar, estar en la presencia del Señor. Tú no, tú te vas a acabar. ¿Voy a recibir el premio? Sí, pero voy a tener que pasar por la persecución. Y vemos Apocalipsis 20, y voy a terminar ahí. 20, dice en el 1, y con eso terminamos. Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Y aquí hay una enseñanza impresionante, porque lo va a atar y luego dice que lo vuelve a desatar, pero bueno, lo vemos todavía. Y dice aquí, y lo arrojó al abismo, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es antes del juicio del trono blanco. Esto que estoy hablando es antes del juicio del trono blanco. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, justos, santos. Y vi las almas de quienes, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no, ¿qué? ¿Y que qué? ¿Quiénes son ellos? Después del rapto. Los que pasaron la prueba. Los que no pasaron la prueba. Esos son los que no pasaron. Van a ser decapitados los que no pasaron la prueba. ¿Sí? Ahí los va a ver, porque los está viendo cuando van a ir a encaminar en la gran tribulación para llegar al juicio del trono blanco y poder llegar a la presencia del Señor, que es el premio. Pero aquí se hicieron y reinaron por 5.000 años. ¿Sí? Porque esa es otra etapa. ¿Sí? Son 1000 años, fíjate bien. Es que viene el juicio y todavía después del juicio del trono blanco vienen 1000 años. Esa es una situación que después me voy a meter en ella. Pero todavía vienen 1000 años y aún en los 1000 años dice que va a ser soltado Satanás. O sea, todavía no termina esto.
Hay 1000 años de justos, de que ya se fueron, y todavía dice la palabra que van a dejar mil años, y en esos 1000 años van a gobernar, y vamos a entender a los grandes de la Biblia, ahí gobernando, y luego dice la palabra que después de esos 1000 años va a soltar todavía, por última ocasión dice ahí que lo va a soltar, y cuando lo suelte todavía de esos santos, todavía algunos se van a ir. Todavía. Pero estos que están teniendo los decapitados Sí. son los que pasaron la tribulación y no se pusieron la Así es, exactamente. la prueba. La prueba, la última, la extraordinaria. Ajá, ok. Son los que pasaron el extraordinario, se mantuvieron, pero ya va a ser un precio de cabeza. Ya te van a cortar la cabeza, te van a torturar, te van a hacer un montón de cosas para que tú puedas ponerte la marca. Y el ponerte la marca, ¿sabes qué es? No es otra cosa, porque si no está el Espíritu Santo, te pone la marca. Todos los espíritus que están fuera, alrededor, queriendo entrar, ¿a dónde quieres que van a entrar? La marca es como decirle, aquí están las puertas abiertas, métete. ¿Amén? ¿Sí aprendimos algo? Los veo así como... Analícenlo, si hay dudas y preguntas con toda la confianza. El punto aquí importante y la intención de todo esto, ¿qué es? Que podamos entender que estamos en tiempo. No estemos perdiendo el tiempo. El Señor nos llama a ser vencedores porque Él ya venció por nosotros. Y si Él venció por nosotros, significa que nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Ahí está una canción, Adi, es la última. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Si hay algo que no quedó ahí tan claro en tu corazón, no te preocupes. Si el Señor está insistiendo en eso, te lo va a volver a recalcar. Amén. Pero lo que quedó, quédatelo. Y dile, ¿sabes qué, Señor? Más que asustarme, esto me está hablando de ocuparme. Y la salvación, iglesia, o el rapto, el irme con el Señor, no es un juego. Tú y yo podemos jugar a la iglesia aquí. A que el pastor, a que el líder, al que el siervo, a lo que tú quieras podemos jugar aquí. Pero ese juego no me garantiza que estoy haciendo la voluntad del Señor. Entonces, aboquémonos a la voluntad del Señor para que estemos en el lugar correcto. Amén. Y si el Señor viene en un día que tengamos servicio, gloria a Dios, pero eso no garantiza que me vaya a ir. Amén.